Muy buenos días, hermanos de Jesucristo, el verdadero camino, y todas aquellas personas que en estos momentos nos acompañan a través de la emisión de este subprograma, trayendo la palabra y la enseñanza que Dios nos ha dado para este día de hoy. Hoy es día del Señor, hoy es día de recordar y hacer memoria de la ordenanza que el Señor dejó la noche que iba a ser entregada. El Señor nos ha dejado para que nosotros hagamos memoria de su obra, para que nosotros hagamos memoria de lo que Él quiere que nunca nos olvidemos. Por eso Él siempre nos habla de recibir, de recordar la obra del Señor. Y Él siempre habló de la obra del Padre a través de Él, y era la salvación. Hoy nosotros vamos a hablar de el cuerpo de Cristo, que es la palabra, es el maná, es el pan, que es las obras del Señor, y también el jugo de la vid, que representa la sangre de Jesús derramada no solamente en el madero, sino también en el huerto de Getsemaní y también en el pretorio. En estos sitios en donde estuvo el Señor, en donde primero sudó grandes gotas de sangre, luego en el pretorio cuando fue lacerado, fue castigado, y finalmente en el madero. A través de esta obra el Señor trajo salvación, quitó la enemistad que había entre nosotros y Dios. Ahora solamente hay un fundamento entre Dios y nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a hablar de, en la Biblia existen tres nombres que se le puede dar a este pan, de acuerdo a la condición o de acuerdo a la posición que podemos nosotros tener, o que la Biblia así lo establece. Recuerde que la palabra de Dios me dice algo muy particular, y es que los nombres que se le dan a las ciudades, a las personas, a los montes, a los ríos, todo eso tiene que ver con algo que sucedió en ese sitio, y por tal motivo se le da ese nombre. Los nombres dentro del pueblo de Israel cumplen un propósito y tienen una función delante de Dios. Entonces, por eso son importantes los nombres, son importantes este tipo de elemento o de característica que puede llegar a tener una persona, un monte, un río o cualquier evento que pueda llegar a suceder. Vamos a hablar del primer nombre que me da la palabra de Dios, que está en Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Yo lo invito a coger la palabra de Dios y tomemos, abramos en el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Y Dios dijo a Moisés: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¿Qué me quiere decir esta palabra? Es muy importante que nosotros analicemos cada frase, cada palabra que forma la frase, que forma la oración, para que nosotros podamos entender lo que Dios nos quiere hablar, para que Dios nos dé el propósito de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Sabemos que la cena del Señor es para hacer memoria de la obra de Jesús. Es para que nunca se les olvide o se nos olvide que un día estuvimos allá en la esclavitud, estuvimos en el mundo practicando cosas del mundo y de la oscuridad, pero que ahora nosotros estamos en la luz y que estamos recordando a través del pan y a través del vino la obra de salvación y la libertad que nos ha dado el Señor a través de la obra de Jesús. ¿Qué es lo primero que nosotros encontramos en este versículo? Encontramos que Dios le habla a Moisés. Mire, Dios siempre hace todas las cosas con un orden.
Él nunca pasa por encima de sus designios, de sus mandamientos, de todas las cosas que Él tiene organizado. Jamás va a dejar de hacer una cosa por hacer la otra. Nunca va a desbaratar un matrimonio para formar a otro. Nunca lo va a hacer el Señor. Entonces, por eso el Señor es un Dios de orden. Si usted ha leído Génesis, usted encuentra que la tierra estaba desordenada y Dios vino a poner orden en medio de un desorden y de un caos que había al inicio de la tierra. Dice la palabra del Señor, dice, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué Dios le dio esta palabra a Moisés? Por una sencilla razón. El pueblo estaba angustiado, el pueblo estaba afanado, el pueblo estaba desesperado. ¿Pero por qué? Porque el pueblo de Dios ya no tenía el alimento. Lo que ellos sacaron de Egipto ya más o menos llevaban más de 30 días caminando en el desierto y ya todas las provisiones con las que ellos salieron de Egipto rumbo a la tierra prometida ya se les habían agotado. Ya no tenían agua, ya no tenían pan y estaban angustiados y desesperados y pensaban en lo que de pronto siempre a nosotros se nos puede ocurrir, la muerte. Entonces, aquí hay una diferencia, hay una discordia que viene el pueblo de Dios contra Moisés, contra Dios. Porque muchas veces nosotros peleamos con Dios, muchas veces nosotros peleamos con el líder. ¿Por qué? Por las situaciones que de pronto no se nos dan como nosotros queremos. Entonces nos enojamos con el líder, nos enojamos con las personas y siempre el que va a pagar el plato roto es Dios. Nos enojamos con la congregación y nosotros nos vamos. Nos enojamos con un hermano de la iglesia, entonces nosotros salimos y nos vamos y no nos congregamos porque es que allá, y no miramos que tal vez nosotros también tenemos errores y situaciones. Miremos entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios a Moisés? ¿De qué manera el Señor le iba a ayudar a solucionar el problema que tenía con ese río de gente? Con todas esas situaciones. Usted se imagina escuchando más de 600,000 personas, el lloro de los niños, allá los animales también, la pelea del uno, la pelea del otro, eso enloquece a cualquiera. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Mire, Moisés, mañana yo voy a hacer llover. Voy a hacer llover pan del cielo. Entonces, yo encontraba en la Biblia existen 10 veces en las que el Señor dice esta frase, haré llover. En la primera es en Génesis, donde dice que no había llovido. La segunda es cuando el Señor envía el agua a través de Noé. Luego hace llover granizo, fuego y azufre. Hace llover el pan del cielo. Hace llover ira, también me dice la palabra. Hace llover calamidades. Hace llover carne. ¿Cómo así que carne? Claro, cuando trajo las codornices. Y las otras formas y maneras como el Señor hará llover sobre la tierra. Dice pan del cielo. Esta palabra pan hace referencia a alimento, comida, y hace referencia a maná, que fue lo que ellos les llovió el pan del cielo, hace referencia también a las codornices y hace referencia a Cristo en el plano espiritual. Fíjense que para que sea lo visible es a través de Cristo y la sombra y figura era lo que se vivió en el antiguo pacto. Dice la palabra del Señor, dice cuál es la actitud que debe tener el pueblo ante las disposiciones de Dios. Dios le dijo a Moisés que él iba a hacer llover pan del cielo. Pero ¿qué es la actitud o cuál es el comportamiento que debe de tener el pueblo? La actitud del pueblo es que tiene que salir, tiene que ir a buscar,
Y nosotros somos muy dados a que ojalá todos nos lo pusieran aquí en la casa y que yo no me mueva para nada. Ojalá que todo yo lo tenga acá y aún de pronto me den la comidita y me la coloquen en el estómago para yo ni siquiera mascar. Entonces, aquí la actitud que debe tener el pueblo es que tiene que salir. ¿Y quiénes eran las que salían? Las mujeres. Las mujeres, las madres. Las mujeres eran las que tenían que salir con su vasijita y recoger ese pan. Y mientras todo lo que yo leía con respecto a eso, dice que este maná caía era sobre el rocío, no caía sobre la arena del desierto, porque eso representaba a Cristo, y ese maná sagrado, ese pan del cielo, no podía hacer contacto con la tierra. Entonces caía el rocío y luego caía el maná, y la gente o las mujeres iban y recogían el maná de acuerdo al número de personas que vivían en su casa. Cabe recordar que muchas veces cuando uno no tiene fe, no tiene seguridad, uno no tiene confianza, pues uno coge más de la cuenta para guardar para mañana, porque quién sabe si mañana Dios me dé, quién sabe si mañana yo pueda. O sea, uno no sabe y uno no entiende. Entonces, ¿y qué es lo que tiene que recoger? Dice la palabra, dice, y el pueblo saldrá y recogerá. ¿Ya? La palabra recoger significa tomar, ir a hacer un esfuerzo para recoger la palabra, para recoger este alimento que luego debe ser molido y se debe preparar. Sea la sopa, sea la colada, o sea el pan o la torta, dependiendo de la creatividad de la mujer. Dice la palabra que tenía que ir a recoger estas escarchitas. Y también dice cuál es el tiempo. Nos dice el Señor que nos va a dar, pero Él dice qué es lo que yo tengo que hacer para obtener la bendición de parte de Dios. ¿Y qué es lo que yo tengo que salir a recoger? ¿Cuándo? Dice diariamente la porción del día. Yo tengo que recoger diariamente. Diariamente, hermanos, yo tengo que leer la palabra del Señor. Nosotros tenemos un devocional. Este devocional que nosotros lo leemos todos los días y que a través de nuestras redes sociales nosotros nos encontramos con los hermanos y cada uno tiene la oportunidad de ¿qué? De leer, de enseñarnos la palabra. Y de esa manera nosotros participamos del alimento. De esa manera nosotros nos fortalecemos en la fe a través de la palabra del Señor. Entonces, dice la Escritura algo muy particular. Si nos vamos un poquito al Nuevo Testamento, donde el Señor nos enseña sobre el Padre Nuestro, vamos a encontrar que esto que está aquí es lo del Padre Nuestro. Vamos a encontrar esto, mire lo que dice Mateo 6:11. Dice, el pan de cada día, dánoslo hoy. Fíjese que nos está diciendo el Señor Jesús, igual a lo que Dios le dijo a Moisés, que se sucedería, que diariamente nosotros tenemos que ir a recoger el pan, la palabra, el agua, porque recuerde que el agua representa la fe. La fe aparte del Espíritu y eso, porque el Señor dice que venga y sacie y nunca más volverá a tener inseguridades y miedos. Y eso hace referencia a la fe. Y dice la palabra del Señor también en Colosenses, el apóstol Pablo nos está diciendo que debemos de orar sin cesar y orar constantemente. La oración es la herramienta fuerte y poderosa del Señor, que nos ha dejado a nosotros para luchar y batallar contra todas estas situaciones que nos estamos encontrando y nos estamos viendo a través de las situaciones a las que nos vamos a encontrar. Las situaciones en que nos vamos a encontrar
Es importante, hermano, estar preparados, fortalecidos, bien alimentados, no solamente en la parte natural, sino también en la parte física, en la parte espiritual, con la palabra del Señor. Yo le invito a que usted diariamente recoja la porción, a que usted diariamente se alimente con la palabra de Dios. Quitemos el argumento de que yo no la entiendo, quitemos el argumento de que yo no la comprendo, quitemos el argumento de que si es esta o es aquella. La palabra de Dios vendrá y será revelada a su corazón. La palabra del Señor Él la escribirá aquí y la pondrá aquí para que nunca se nos olvide lo que tenemos que cumplir delante del Señor. Por eso es muy importante, hermano, que nosotros hagamos lo que necesitamos hacer, y es la palabra de Dios. Oírla, meditarla, analizarla, minuciosamente coger la palabra para poderle encontrar la profundidad de la palabra que nos da el Señor. Y dice también el objetivo, cuál era el objetivo o cuál era el propósito que Dios tenía con el que el pueblo saliera a recoger su porción. Dice, para que yo los pruebe. Y cuando yo miraba esta parte de la escritura de que Él nos pruebe, de que Él nos pruebe con respecto a nuestra fe. Y yo quiero invitarles a que vayamos y busquemos Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 7. Miren lo que nos dice la palabra. Leamos como desde el versículo 3. Vamos a leer algunos para poder entender lo que yo les quiero explicar y les quiero enseñar. Dice 2 de Corintios 13, versículo 3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo le está diciendo aquí a los corintios que ellos estaban buscando una prueba de que él realmente había sido elegido por el Señor, había sido seleccionado por Dios para hablar del Evangelio, para predicar la palabra, no solamente a los gentiles, también la palabra de Dios dice que a algunos reyes y a algunos judíos él tenía que ir a compartir la palabra del Señor. Dice que de que realmente Cristo habla en nosotros. La gente está hablando pruebas en nosotros de que Cristo realmente está con nosotros. ¿Y cuál es una forma o cuál es la prueba de que Cristo está en nosotros? Nuestro cambio, nuestra fe, nuestra forma de hablar, la manera de proceder, nuestro caminar en santidad, y que todo lo que nosotros hacemos sea una prueba de que Cristo mora y habita en cada uno de nosotros. Por eso le está diciendo, ustedes están buscando una prueba en mí, y dice acá, dice, la cual no es débil. O sea, esa prueba de Pablo no es débil, dice, para con vosotros, sino que es poderosa en nosotros. Porque es que usted y yo seguimos al poderoso, usted y yo seguimos al Señor, al que todo lo puede, al que todo lo hace. Entonces, fíjense lo que nos dice la palabra. Ahora miremos el versículo 5 de lo que nos habla la palabra. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Miren, hace muchos años el Señor estaba dando fundamentos bíblicos, y cuando daba los fundamentos bíblicos, Dios me daba una palabra maravillosa, y yo se la quiero mostrar a usted. En Éxodo 16:4 dice que el objetivo de que nosotros salgamos todos los días es porque el Señor quiere probar su fe, su constancia, su persistencia, y Él quiere que
ser probado, que usted sea probado, lo mismo que nos está diciendo 2 Corintios 13, 5. Cuando usted pase la prueba de que va todos los días a recibir la palabra, a formarse en el Señor, a caminar con el Señor y todo ese tipo de cosas, y esa prueba usted la pase, entonces, ¿cómo va a saber usted que usted pasó la prueba? Sea de fuego, sea de desierto, sea de hambre, sea de pestilencia, sea de enfermedad. Si usted pasa la prueba con su fe, con su seguridad y con su certeza, entonces Dios hará esto. Usted será aprobado. Y esa A era lo que el Señor a mí me enseñaba. Y yo se lo quiero enseñar a usted. Usted necesita ser probado por Dios. Y eso fue lo que hizo el Señor con respecto al pueblo. Él necesita probarnos todos los días, porque nuestro corazón es débil, porque nuestro corazón se enfría por las situaciones, por las circunstancias. Y cuando nosotros somos persistentes, nosotros somos constantes y nosotros seguimos adelante a pesar de todo, vuelvo y les digo que el Señor nos va a decir que nosotros hemos sido aprobados por el Señor. Pero, ¿qué se sucede, hermano? ¿Qué sucedería si usted está en esa prueba, sea de horno, de desierto, de hambruna, de espada, de enfermedad? Cualquier cosa usted está siendo probado, porque el Señor necesita saber si en usted está la fe en Cristo, si en usted está su caminar con el Señor. Y cada una de esas pruebas por las que nosotros pasamos, necesitamos pasar. Pero si usted a través de la prueba, usted es un refunfuñón, usted es un peleador, usted nada le gusta, usted vive peleando con Dios porque usted vino portándose mal y Dios le cerró el chorrito, y Dios vino e hizo algo que lo molestó a usted, entonces cuando venga el Señor a mirar y a sopesar las cosas y resulta que usted no fue persistente, usted no fue constante, nosotros no seguimos el camino que Dios lo trazó a través de la palabra, entonces ¿qué nos va a decir el Señor? Que usted ha sido reprobado. Y ser reprobado quiere decir que usted no pasó la prueba. Y que por tal motivo usted y yo tenemos que volvernos a preparar, volvernos a poner en fila para que el Señor vuelva a probarnos. Esa prueba se dará hasta cuando usted sea aprobado. Por eso es mejor que de primera usted vaya haciendo las cosas para el Señor, para que usted salga con su aprobación de parte de Dios y no sigamos nosotros en los procesos. Fíjese que a veces nosotros no entendemos, a veces llegan cosas a nosotros y nosotros no las comprendemos. Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Cuando descendió el maná, la palabra maná en el hebreo se dice manjú. Esta palabra significa, ¿qué es esto? Y muchas veces nosotros a través de una prueba, a través de una situación, a través de una circunstancia, nosotros decimos, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuál es la situación? Y entonces empezamos a preguntarnos lo que decía el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo? ¿Qué es esto? ¿Será de Dios? Yo no lo creo. Y muchas otras expresiones que nos indican el desconocimiento de la palabra de Dios. Aquí está escrito todas las cosas, hermano. Usted no tiene por qué creer que esta señora tuvo un sueño y que Dios le habló. Y si Dios es uno solo y el Espíritu es uno solo y todo en ellos es uno solo, ¿por qué una persona dice una cosa, la otra otra, la otra otra? ¿Usted no cree que todos deberíamos hablar igual? ¿Usted no cree que todos debemos de pensar igual?
Mire, de pronto para las personas que están escuchando o viendo este mensaje, nosotros en Jesucristo el verdadero camino tenemos, todas las noches nos encontramos a través de nuestro WhatsApp, lo que les decía, alimentándonos a través de la porción diaria. Y Dios ha venido mostrando sueños, y los sueños para cada persona, todos se relacionan. A una le dio un sueño de truenos, relámpagos, de luz. A la otra le dio el sueño de fuego, pero todos están relacionados con la luz. Lo mismo que me mostró a mí, que habláramos sobre la luz. La luz de Cristo. Porque ¿sabe qué, hermano? Para mí y para usted brilla una luz, y esa luz se llama Cristo Jesús. Si nosotros no estamos siguiendo esa luz, entonces nosotros vamos a estar en la oscuridad y no vamos a encontrar, y vamos a preguntarnos como el pueblo de Israel: ¿y esto qué es? ¿Y esto qué pasó aquí? Si yo no estoy haciendo nada, porque a veces nosotros no queremos reconocer que estamos haciendo cosas, que estamos hablando más de la cuenta, que hemos dejado de ir a la congregación, que Dios no me ama, o busco cualquier argumento porque no quiero ir a la casa de Dios, porque no quiero ir a caminar con el Señor. Dice la palabra del Señor. Mire, hermanos, cuando yo leo esto, cuando yo la escudriño, cuando yo me relaciono con ella, cuando yo camino con ella, ¿sabe qué me trae? Me trae las manifestaciones del Espíritu de Dios. Y estas manifestaciones del Espíritu de Dios se relacionan la una con la otra. Me trae conocimiento y me trae inteligencia. Me trae consejo y el consejo me trae poder. Me trae obediencia, me trae fuerza, me trae una relación con el Señor. Cuando yo escudriño la palabra de Dios. Es muy importante escudriñar la palabra de Dios, tomar palabras para poder estudiar, para poder entender lo que Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Por eso la palabra del Señor nos está hablando y nos está diciendo que es muy importante, hermano, que usted y yo seamos aprobados por el Señor. No se enoje. Viva contento, y si usted está siendo aprobado es porque usted está en el plan de salvación de Dios. Es porque usted sabe que va por el camino del Señor. El Señor nunca nos prometió que nos iba a enriquecer, que nos iba a llenar de todo. No, Él no le dijo nada de eso a sus discípulos. ¿Sabe qué nos dijo? En el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, todos aquellos que hablen de prosperidad en estos tiempos es una gran mentira. Es una persona que simplemente quiere jugar con sus emociones y sus sentimientos. En ningún momento el Señor lo ha dicho en su palabra. Ahora, ¿qué dice el Señor en Primera de Corintios? Vámonos a Primera de Corintios, versículo 3, capítulo 3, perdón. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 11 al 13. Le leo la palabra del Señor. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora, ¿de qué manera el Señor me va a probar? Por el fuego. Y la Biblia me enseña que las pruebas, que el fuego son pruebas duras, difíciles, que nosotros estamos llevando en estos tiempos. Por eso, el pan del cielo, mire, volvamos aquí a la palabra, a Éxodo 16.
Dice, para que yo los pruebe. ¿Y qué más sigue? Dice, si andan en mi ley o no. Para eso son las pruebas. Si nosotros estamos cumpliendo su palabra, si nosotros estamos siguiendo la palabra, si nosotros estamos haciendo lo correcto, si nosotros estamos caminando de acuerdo a lo que el Señor dejó establecido desde el principio. Dice, el pan del cielo es el maná, figura, lo podemos llegar a tomar como el verdadero pan, del cual si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículo 51. Dice así la palabra del Señor. Fíjese que así como el Señor le dio el maná al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que tuvieran vida, para que no se murieran en medio del desierto, porque como ellos decían, no tenemos pan, no tenemos agua, no tenemos nada, solamente tenemos este pan liviano, este pan que no tiene ninguna validez para ellos, pero que representaba la palabra, que representaba el mensaje, la obra del Señor, el pan del cielo y la copa del Señor, donde derramó su sangre para que usted y yo fuésemos perdonados. Dice Juan 6:51. Nosotros sabemos que aquí en Juan 6 el Señor habla de que le debe comer a los 5,000, que anduvo sobre el mar, luego que la gente que busca a Jesús, luego Él se define como que Él es el pan de vida. Y dice la palabra del Señor, así dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Usted y yo quiere la vida eterna, tenemos que comer de este pan. Tenemos que recordar la obra del Maestro. Tenemos que reconocer la obra de Jesús. Por eso es muy importante que nosotros valoremos ese pan vivo. No es el maná del desierto, porque el mismo Señor Jesús, mire lo que dice en la palabra. Dice, ellos le dijeron, los fariseos le dijeron a Jesús, nuestros padres comieron el pan del cielo. Y mire Jesús lo que les dice. Jesús en el versículo 32 de Juan 6. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús rectifica. Les dice a los fariseos y a aquellos que estaban allí esperando los milagros del Señor, que volviera y les diera de comer, Él mismo que establece. Él dice que no fue Moisés, sino fue Dios quien hizo descender del cielo el pan. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos comiese y vivieran para siempre. Ahora a nosotros nos corresponde comer de la palabra de Dios, de aprender con respecto a la Escritura. Mire, hermano, yo siempre he pensado algo, y es que yo no necesito ni gritar, ni decir mentiras, ni trabajar sus emociones, ni hacer acrobacias de circo barato para que la gente crea en la palabra. Si la palabra de Dios, si la palabra que nosotros exponemos y entregamos es de Dios, la palabra será como espada, penetra a su corazón y llega allí a donde tiene que llegar y hará la obra para que usted y yo podamos seguir adelante, para que usted y yo, como dice acá, sigamos comiendo de ese pan vivo. ¿Por qué es vivo? Porque cada vez que usted lee la Biblia, cada vez que nosotros nos alimentamos de esta palabra, tenemos vida. Nos damos cuenta que hay cosas extraordinarias, nos damos cuenta que sí vale la pena cambiar en muchas cosas. Nos damos cuenta de muchas situaciones que vale la pena seguir al Señor.
que vale la pena leer la palabra de Dios, que vale la pena ser un devorador de la palabra de Dios. Y a veces pasan días, a veces pasan tiempos en que la gente no obra a través de la palabra de Dios. No la lee, no busca de Dios, no camina con el Señor. Y esperamos seguramente que este tiempo le haya servido a usted para reflexionar de que hay cosas más importantes que ir a un domingo a trabajar, cuando podemos venir a buscar la palabra, a recoger mi porción para poderme alimentar, para no ser un raquítico en mi parte espiritual, y que cuando venga cualquiera de las pruebas yo termine siendo lo que dice acá, reprobado por el Señor. Porque para usted es más importante todo lo que hay afuera que lo que esta palabra hace acá, en mi corazón y en mi vida. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Qué dice el Señor? Si permanece en mí y mi palabra permanece en usted, pide lo que quiera, porque la palabra de Dios es vida. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, dice, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Tenemos vida eterna? Sí. ¿Por qué la tenemos eterna? Porque sabemos que sí, porque hemos reconocido al Maestro. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Hemos creído que Jesús vino, descendió del cielo, que vino y hizo una obra en el madero, que fue sepultado, que resucitó y que volverá en el día postrero a terminar de hacer, no lo que no haya dejado de hacer, sino a terminar la obra, a terminar el propósito con el cual el Señor hizo y trabajó cada una de las cosas. Por eso, hermanos, es muy importante que usted y yo analicemos y miremos. ¿Estamos bien con el Señor? ¿Estamos caminando de acuerdo a lo que dice la palabra? ¿Estamos haciendo lo correcto? Jesús dio su vida. Jesús permitió que a través de Él hicieran muchas cosas. Y una de esas es dar la vida por nosotros. Los otros tres conceptos que me da la palabra de Dios para definir el pan está en el Salmo 78, 24. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo del cielo. Mire qué hermoso y qué maravilloso. ¿Qué representa el trigo? Porque aquí nos habla del trigo, y el trigo representa bendiciones espirituales. El trigo representa en Mateo 3:12, representa el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo. El trigo representa la muerte de Cristo, que nos habla Juan 12:24, y el trigo del cielo representa la resurrección de Cristo Jesús. Por eso es importante, es muy importante, hermano, que usted crea en ese trigo, en ese grano de trigo que tuvo que caer a tierra, que tuvo que morir, y que si no moría, hoy nosotros no estuviésemos aquí hablando de la palabra de Dios y hablando del misterio del Señor. En el mismo Salmo 78, en el versículo 25, nos habla de otro calificativo que se le da al pan, y es el pan de nobles. Comió el hombre y les envió comida hasta saciarles. Una de las formas o maneras como a mí me gusta, discernir o estudiar la palabra es qué significa la palabra. Y en este caso me llamaba la atención la palabra nobles. Y cuando fui al hebreo, ¿qué significa la palabra noble? La palabra noble significa fortaleza, fuerte, poderoso,
y algo muy hermoso y particular: elevarse. Si nosotros no leemos, si no nos alimentamos de este pan de nobles, no vamos a tener fortaleza, no vamos a ser fuertes en medio de la prueba, no vamos a ser poderosos cuando oremos, cuando impongamos las manos sobre los enfermos para que ellos sean sanados. Y lo otro es, no tendremos crecimiento espiritual, porque la palabra de Dios, ese pan de noble, representa lo que les acabo de decir. Y dice que también hay otro versículo que nos habla del otro título que se le da al pan, y es el pan liviano. Es Números 21:5. Y fíjense que en esta parte, en este versículo, es donde el pueblo le dice: no tenemos ya no tenemos pan, no tenemos agua, no tenemos esto, sino este pan tan liviano. ¿Qué hicieron? Menospreciaron, porque la palabra liviano en el hebreo significa despreciar, significa tener en poco, significa servir vil y significa no valorar. Entonces fíjese lo que la Biblia nos enseña y lo que la palabra de Dios así lo establece, hermanos. Valoremos este pan de vida que nos va a llevar a la presencia de Dios. Yo lo invito para que usted lea la palabra, para que usted escudriñe la palabra, para que usted la estudie, le dedique un tiempo ahora, para que no le pase como aquella señora que ya no sabía qué hacer, de la cocina al comedor, del comedor a la televisión y de la televisión otra vez a la cocina. ¿Pero por qué? Porque no ocupa su tiempo en algo maravilloso como es crecer en esto. Porque es necesario que nosotros menguemos para que Él pueda crecer, para que nosotros podamos elevarnos a la estatura del Señor, para que no sintamos la situación que tiene esta señora. A mí me falta horas al día para poder seguir estudiando. Usted puede decir: pero que usted no hace nada. Claro, yo tengo una familia, yo tengo responsabilidades con una congregación. Y ahora que no nos reunimos, tengo más trabajo que cuando nos reuníamos. Porque la tarea de mantener al pueblo como uno solo ha sido un reto para mí. Y siempre he dicho: dígame qué nuevo, qué nuevo. Y Dios me ha dado muchas cosas para poder mantener al pueblo en armonía. Los devocionales por la noche, las vigilias en los sábados, desde las 8 hasta la hora que haga la exposición el último hermano que se le ha delegado. El domingo en la mañana, la predicación que están escuchando en este momento. Si es el primer domingo, recordarles que hay un evento por hacer, y es el pan y la sangre de Cristo que nos lleva y nos va a poner y a recordar la obra del Maestro. Estudiar la palabra, los programas radiales, el tener que salir a visitar a los hermanos, el llamar a una persona, las personas que me llaman, porque existe esta conexión entre ellos y nosotros. Entonces fíjese, pero cada día el Señor nos da opciones, nos da la forma y la manera de cómo estar pegaditos con el Señor. Y que cuando salgamos, ay, sí, ya, menos mal, me quité esta carga. No, por algo el Señor nos lleva aquí 2 meses. Y seguramente vamos para el tercero hasta junio. Pero Dios ha sido solícito. Dios nos ha dado el alimento. Dios nos ha dado para cumplir nuestros compromisos. Nos ha mantenido con perfecta salud, porque nada nos duele. Independiente que haya momentos de tensión en nuestras casas, porque no estábamos acostumbrados a vernos todo el día, porque no estábamos acostumbrados a estar juntos todo el día, porque cada uno salía y al final medio compartíamos y fuera el amigo. Entonces, hermanos,
Lo que yo les quiero invitar es para que valoren el pan del cielo, la palabra de Dios. Vamos a hacer, después de que hemos terminado, vamos a hacer la celebración de nuestro evento principal, que es la cena con el Señor. Yo les invito, hermanos, a comer de este pan y tomar de esta copa para que recordemos la obra del Señor en el madero y que nunca se nos olvide que vale la pena seguir al Señor, que no importa las situaciones, no importa las circunstancias, sabemos que hay alguien en nosotros que nos ayuda a caminar. Por eso, hermanos, el cuerpo, la sangre, y juntos hacen el pan vivo. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima oportunidad.